Hola banda futbolera, como siempre en Cosas de la Patada estamos de gala. Tenemos a un verdadero crack, una estrella del fútbol. Su nombre, Efraín Di Mayuga Lorenzo, que jugó en Atlante, Jaguares, Puebla, Lobos Buap, entre otros, pero quiero que él nos lo cuente hoy. Bienvenido, crack. ¿Cómo estás, Efraín? Oscar, todo bien. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que muy feliz. Me tomó por sorpresa que me invitaran. Me invitan poco, pero contento. Me presento para los que no me conocen en temas deportivos. Estuve en Morelia. Quiero que lo vayas contando poco a poco. Ahorita en la plática tú me cuentas y le cuentas a todo nuestro auditorio de Cosas de la Patada todo lo que tú has hecho y lo que sigues haciendo en el fútbol. ¿Dónde nace Efraín? En Copala Guerrero. A ver, cuéntanos, ¿cuándo naciste? Nací en Copala Guerrero un 1 de junio de 1989. Mis padres María Lorenzo López y Godofredo Di Mayuga Estrada. Somos una familia bastante futbolera. Mi hermano me inculcó lo que es el fútbol y yo creo que David Di Mayuga, yo creo que él es mi más grande ídolo porque pues yo de niño iba a las canchas con él, lo veía jugar. Bastante buen jugador a nivel amateur, entonces de ahí como que me empezó a nacer el amor por el fútbol y pues es una pasión que no ha desaparecido, ¿no? Hasta el momento ya hemos crecido, hemos pasado por diferentes etapas del mismo y la verdad feliz con todo lo que el fútbol me ha brindado. ¿Cuántos hermanos o hermanas tienes? Somos dos de padre y madre, que es mi hermano David Di Mayuga Lorenzo y Sadi Di Mayuga Lorenzo. Pero mi mamá crió a otros 3 hermanos y para mí también ellos son mis hermanos porque pues, desde niño siempre hemos estado juntos. Roberto Carlos, Carlos Alberto y Karina. Ok. Cuéntame cómo fue tu infancia allá en Copala. ¿Cuándo se viene en Acapulco? Pero ¿cómo fue tu infancia allá en Copala? ¿O cuánto tiempo estuviste en Copala? Toda mi vida, en realidad yo siempre viví en Copala. Nosotros solo tenemos familia aquí en Acapulco, pero nunca vivimos aquí. Mi infancia, la verdad es que una niñez impresionantemente feliz. Fui un niño muy feliz, siempre con un balón desde que yo tengo uso de razón. Me mandaban a comprar tortillas, yo iba conduciendo mi balón, me iba a la escuela, me llevaba mi balón para las retas. Entonces fui muy feliz. La verdad es que somos una familia, gracias a Dios, de clase media. Nunca nos faltó nada, siempre tuvimos comida, un techo. Mi papá una persona muy trabajadora, igual que mi señora madre. Entonces mi infancia fue lo más feliz del mundo. Ya sabes, los juegos de antes, salir en la noche a echar la cáscara y regresar hasta que nos gritaran. Entonces fue de lo más bonito y bueno, o sea, los recuerdos que tengo de mi infancia son los mejores para mí. ¿Cómo nace la cosquillita del fútbol? O sea, ¿cómo es que se te da? O que, así como me cuentas que ibas conduciendo el balón, pero algo habrás visto, o cómo surgió eso del fútbol para ti. Te voy a ser muy honesto, muy poca gente lo sabe, solo gente cercana a mí. Yo siempre supe que iba a ser futbolista profesional, siempre lo supe, siempre. No tengo idea del por qué, ¿sabes? O sea, eso te lo puede confirmar más adelante mi señor padre, que yo dormía, a veces estaba dormido y me levantaba y me agarraba la espinilla como si me hubieran dado una patada en el Estadio Azteca. Yo me soñaba, me acuerdo mucho. Y me agarraba como si me hubieran dado una patada y yo le decía, y mi papá me decía, ¿qué pasó? Y le dije, no, es que me pegaron una patada jugando y en el Estadio Azteca. Y él me daba una palmadita siempre en la espalda, me acuerdo, porque ahora lo platicamos ya que somos grandes, como diciendo, está bien hijo, pero sabiendo que era un sueño muy difícil y muy lejano de cumplir. Bueno, ahora cuando lo platicamos, ha tocado a veces que hasta se le salen las lágrimas porque yo cumplí el sueño que tuve desde que tengo uso de razón. Pero ¿cuántos años tenías cuando pasaba eso o cuando pasó Te por estoy, primera vez? sí, te estoy hablando que tenía, cuando tengo uso de razón, yo creo que 8 años, 9 años por ahí, que le contaba esas historias a mi papá. Y pues, él, sabes, o sea, también somos de un pueblo. No había las oportunidades que hay hoy, no había celulares, no había. Entonces, él me daba una palmadita como que no queriendo matar mi ilusión, pero sabiendo que era bastante complicado
el tema. Y bueno, más adelante pues las cosas se fueron dando y por obra y gracia de Dios, al final de cuentas se me abrieron caminos que no pensé que se me iban a abrir nunca, pero que los aproveché al máximo y siempre estuve preparado para eso también. Cuando empezaste a jugar, allá en Copala, ¿con quién empezaste al principio? ¿Había algún equipo, algún entrenador, Había algún muy pocas profe? escuelas de fútbol. ¿O un equipo? No me pasa ahorita por la mente algo. Yo siempre jugué con el equipo de la colonia que teníamos. Éramos un equipo que los chicos de la colonia nos juntábamos y nos íbamos a jugar los domingos, que eran los días que jugábamos. Jugábamos en una cancha que se llama Pozo de Piedra. Todavía no estaba la unidad deportiva, era una cancha de tierra. Lo disfrutábamos como no tienes idea. Siempre en mi niñez, desde mi niñez ya mucha gente decía, no más, eres muy bueno, lo haces bastante bien, tenía muchos destellos de talento, eso creo yo. Y bueno, después de ahí pues se fueron dando oportunidades. En alguna ocasión, ahí mismo en el pueblo, eh, había un visor de Pumas que estaba de paso porque en la Costa Chica tenemos una playa que es bastante frecuentada, que es Playa Ventura, y el visor vio un partido y dijo, ¿ese niño quién es? Mi hermano estaba ahí, se hizo la gestión con mi hermano, llamaban antes a los teléfonos de casa, fui a Pumas, a mi primer visoría. ¿Cuántos años tenías? No recuerdo muy bien, yo creo que te estoy hablando 12, 13 años por ahí. Fui con mi mamá, entonces fuimos, la verdad que me fue bastante bien, te soy honesto. El detalle fue que cuando me dijeron que me iba a quedar, mi mamá me dijo, bueno, ¿te quedas, hijo? Yo me regreso, me puse a llorar, le dije que no me quería quedar y no me quedé, me regresé. Sí, Pumas fue en realidad lo que iba a ser mi primera oportunidad de jugar en fuerzas básicas y yo no pude, o sea, no me dio. En cuanto vi que mi mamá se regresaba, yo lloré, mi mamá no me quiso dejar y me regresé al pueblo. Y te regresas y entonces regresas a Copala, seguiste jugando y no te decían los amigos, la familia, oye, ¿por qué no te quedaste en Pumas? Sobre todo que tu sueño siempre fue eso y Sí, tu visión ya era esa. era muy niño y yo creo que me faltaba madurez. Te estoy hablando que era un niño de un pueblo, te soy muy honesto, te quiero ser muy honesto en esta plática. Yo cuando, pues yo no sabía ni comer con cubiertos, la verdad, o sea, ya comíamos o comemos con las manos, con tortilla, y como yo creo en la mayoría de los Sí, lugares sí, sí. de la costa. Y el detalle fue que la ciudad me comía, o sea, yo la sentía muy grande. Para llegar a Pumas estábamos, me acuerdo, en casa de un tío y para llegar a la cantera casi hacía 2 horas de transporte. Entonces yo sentía que la ciudad me iba a comer, tenía mucho miedo y en realidad no quise, no pude, más bien, en ese momento no pude quedarme. Y pues pasó el tiempo, se abrieron unas visorías, no recuerdo si para Chivas, me fue bastante bien, las realicé, me fue bastante bien. En Chivas me dijeron, me acuerdo que era la época de los holandeses, Westerhof y todos, Sí, ellos sí. jugaban un 4-3-3 y yo en esa época no jugaba de contención como juego ahora, que ya estoy grande, yo jugaba de extremo por derecha, entonces era muy rápido, muy habilidoso. Eh, Se acaban las visorías, me llaman para pedirme mis datos, ellos me dicen que no hay espacio en Casa Club, que se va a habilitar la Casa Club, te estoy hablando de que éramos como en enero, entre enero y febrero, que se va a habilitar la Casa Club hasta julio, que yo me regresara a mi casa y que ellos se comunicarían conmigo pues para regresar a la Casa Club ya. Pasa que había más visores, en ese caso había uno de Morelia también, si no mal recuerdo. Y el visor de Morelia me dice, ¿qué te dijeron? Le conté lo que me dijeron y me dijo, en Morelia tenemos la Casa Club habilitada, hay un espacio, ¿te quieres quedar? Te lo ofrecemos a ti.
Y entonces fue como que mi primer paso. Ahí me acuerdo que hablé con mi papá. Pero ¿y en esa visoría cómo fue que, o sea, tú fuiste a Sí, Guadalajara, sí, te sí. invitaron o cómo te enteraste o Sí, cómo, o fuiste tú por no, tu sí cuenta? había un grupo de aquí, ya no lo recuerdo, fue hace muchos años, ya no lo recuerdo exactamente, pero había como que un grupito de jugadores. Y entonces fuimos a Guadalajara y ya pasó eso, me hablan del tema de Morelia, hablé con mi papá y mi papá me dijo, para eso ya habían pasado 2 años del tema de Sí, Pumas. 15 años tenías ya. Sí, ya. Y entonces mi papá me dice, mira, pues esta va a ser la última oportunidad que vas a tener. La tomas o la dejas, pero no quiero que te vayas a regresar mañana llorando, porque estamos haciendo un esfuerzo, te repito, o sea, éramos o somos más bien una familia de clase media sin lujos ni nada, pero se hace un esfuerzo para poder, te están ofreciendo casa club y todo, aprovechalo. Y yo le dije, me voy a ir, y me acuerdo que a mi papá le dije, no voy a regresarme ya hasta que yo sea un jugador de primera división. Y ahí fue la primera vez que decidí irme a Morelia. Cuéntanos cómo fue la llegada, cómo fue que empezaste en Morelia, en Fuerzas Básicas, con quién. Sí, Cuéntanos anécdotas de todo. empecé en la categoría, en ese tiempo era categoría piloto, me acuerdo, era 9ª división, si no estoy mal. No, no sé, no recuerdo exactamente, no te quiero mentir. Creo que era 9ª división, que era la categoría que nos tocaba, la categoría 89. Llegué, la verdad es que los compañeros bastante bien, bastante agradables. El profesor era el profesor Arriola, en paz descanse, un excelente ser humano, la verdad, que me trató muy bien, a mí en lo personal. Y bueno, empecé de manera fuerte porque yo tenía ya en la mente lo que quería, ¿no? Y la verdad es que rápido empecé a jugar de titular. Yo creo que ni 2 partidos o 3 partidos y me empezaron a utilizar de titular. Este, y bueno, te repito, son momentos, aprendes. Yo creo que todo en el fútbol es aprendizaje. O sea, pues, te estoy hablando de un niño que no sabía comer con cubiertos, a pasar a una ciudad y viajar y estar en hoteles y todo eso. Entonces, me acuerdo hasta quién me enseñó a comer con cubiertos. Se llama Luis Daniel Corripio Pues a ver, Hernández. cuéntanos cómo fue esa anécdota. Pues yo estábamos en un hotel y yo pedí tortillas para comer y yo ya iba a agarrar Sí, recuerdo, pues te dan por porciones, tú carne, arroz y todo. Yo ya iba a agarrar así. Corripio me dijo, no, negro, dice así no. Digo, oye, es que yo no sé comer con cubiertos. Me dijo, yo te los voy a cortar y observa, aprende, y ya se hace así y todo y así. Y si necesitas más ayuda, yo te apoyo. Y ahí fue la primera vez que utilicé cubiertos y que aprendí a, a comer con cubiertos. O sea, la verdad que es un tema que no me da pena porque pues yo creo que todo es aprendizaje en la vida. Y, y ya de ahí, pues, convivencias en hoteles, viajes, conocí casi toda la ciudad por medio de las fuerzas básicas, todo el país. Jugué en fuerzas básicas contra jugadores que después fueron unas bestias en primera ¿cómo división. quiénes? Cuéntanos. Nos tocaba la zona centro, cuando estábamos en Morelia, nos tocaba jugar mucho contra Chivas. Me tocó jugar contra Marco Fabián, contra el Chicharito Hernández, contra el Pato Araujo, eh, Tepa Solís, Hugo Hernández, de los porteros de Chivas, Antonio El Jul Salazar, en paz descanse, que después fue mi compañero en Jaguares de Chiapas, que fue un seleccionado nacional también. Me tocó Carlos Vela, Carlitos Vela, en un torneo de fuerzas básicas en San Luis Potosí. Entonces, pues, bueno, al final de cuentas creo que soy un bendecido por vivir lo que viví, pero también creo que todo es gracias al esfuerzo que uno realiza, ¿no? Por querer alcanzar los sueños. ¿Y cómo va el proceso ahí? Llegas a Morelia, estás en la 9ª categoría, 9ª división, equipo piloto, pero ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo fuiste avanzando? ¿Cómo fuiste creciendo? Sí, ahí te van catalogando conforme tu rendimiento. Todos los equipos de primera división tienen ahora cambió porque tienen sub-17. Antes, te voy a hablar del tema de la etapa Sí. de cuando yo estaba. Éramos las categorías piloto, llegaban hasta cuarta
y de ahí pasaban a tercera división, segunda división, reservas juveniles, que era lo más cercano a primera división y primera división. Me acuerdo que yo hice muy buen torneo, como un torneo y medio yo creo que hice en mi categoría, y me subieron a tercera división. Esta anécdota está muy buena. Me suben a tercera división, debuto en tercera, literalmente debuto y me expulsan. El entrenador era Darío Franco, de la tercera división, un idolazo de Morelia. Sí, muy buen jugador. Entonces, él me tuvo medio torneo en mi categoría, y cuando se fue a tercera me pidió. Yo voy y pues las ganas que tenía, que me rebasaron. Fui a una barrida roja, mi primer partido. Entonces me regresa, se acaba el partido, ganamos 2-1 y todo. ¿Qué te dijo Darío? Ahí nada, el lunes, el entrenamiento. Me acuerdo que entrenábamos en unas canchas en un lugar que se llama Charo, en Morelia, que es el centro deportivo de Morelia, y las canchas son, haz de cuenta, 2 pisos. Aquí está una cancha y arriba está otra cancha. Las conozco. Ah, bueno, sí, sabrás que no te estoy mintiendo. Entonces, en la cancha de abajo entrenaba la tercera, y en la de arriba la segunda división, que dirigía Pepe Salgado, leyenda del América también. Sí, cómo no. Entonces pasa que Darío me llama, siempre antes de los entrenamientos, te los reúnen al grupo, te explican lo que vas a realizar. Todos se fueron a correr, yo ya iba, y me dice, Dima, tú te quedas. Me llama a una orilla de la cancha y la verdad me puso el regañadón de mi vida. Argentino, ya sabes. Sí. Hijo de puta, que cómo te atreves, te doy la oportunidad de que juegues en una división más arriba y dejas a tus compañeros con un hombre menos, eres un irresponsable y que no sé qué. Pues, 15 años yo estaba llorando, o sea, él regañándome y yo llorando. Eres un irresponsable, que no sé qué, ¿sabes qué? No te quiero volver a ver aquí, te regresas a tu categoría. Cuando me dice eso, está Pepe Salgado escuchando la conversación arriba, porque estaban, y le dijo, no, Darío, dice, perdona que me meta, si no lo vas a utilizar tú, yo necesito un jugador con las características de él, mándamelo a mí. Y así que pasé de jugar un partido en tercera a que me subieran a segunda división. Así que en segunda, y jugábamos el viernes, recuerdo, en Ixtlán, Nayarit, creo que es Ixtlán todavía, no recuerdo bien, con la segunda, y me convocaron para jugar entre los 18. Y yo entré de cambio allá, y la verdad que lo hice bastante aceptable. Y entonces cuando yo cumplí mi periodo ya de castigo, Darío le dijo a Pepe que me regresara, y Pepe le dijo que si yo me podía quedar ahí, que porque lo estaba haciendo muy bien. Entonces me quedé ya entrenando, jugando con la segunda división. Y entonces ya no regresaste a tercera. Ya no regresé a tercera. O sea, diste un gran salto. Sí, o sea, sí. Y ya no regresé a tercera, y me acuerdo que acabando esa temporada de segunda, tuve la fortuna de hacer mi primera pretemporada con el primer equipo. Fue bastante rápido mi proceso ahí en Morelia. No te digo que ya iba a debutar con el primer equipo, porque es mentira, pero seleccionaban, como antes tenían en Morelia, el que era el director deportivo de Morelia es el señor Andrés Lilini. Sí, lo conozco. Que está en la selección. Bueno, él tenía su forma de trabajar, que tenía un librito que realizaban que se llamaba Talentos a Futuro. Los jugadores que él veía con condiciones los metía en ese librito para que en la semana trabajaran con el primer equipo y supieran lo que es el ambiente del primer equipo y estar después en sus categorías. Me pasó eso, que mandaron como a 15 chavos a la pretemporada, y yo era uno de ellos. Entonces ya empecé como que a probar las mieles de primera división, lo que es viajar, cómo viaja la primera división, lo que es la disciplina de la primera división, porque cuando estás en primera división eres 6 de la mañana, tienes que estar antes de las 6 de la mañana, porque los compañeros con mayor jerarquía eran una cosa bastante seria, bastante. O sea, si tú no estabas a la hora, cuidado. ¿Qué pasaba o qué? ¿O qué pasa? Ahora la verdad es que son muy light las cosas, hay demasiadas cámaras. Antes no había demasiadas cámaras, entonces sí te jalaban la oreja un poco fuerte. A veces llegar
En el entrenamiento, si eras un poquito soberbio o cositas así, te entraban con unas entradas hasta cierto punto criminales, o sea, patadas, mala leche, pero era con tal de que pues aprendieras y que supieras que ya estabas en otro nivel, o en el nivel sí, más alto, o en el nivel más alto, sí. y que te tenía que costar, que no te lo iban a regalar. Su lugar no te lo regalan, te lo tienes que ganar. Entonces ya ahí ya como que empezó ya mi, mi vida ya en temas de primera división. Después, por cuestiones personales, yo decidí salir de Morelia. En tercera, bueno, que estuviste prácticamente un partido y nada Sí, más un entrenamiento. estuve poco. Y en segunda división, ¿hubo compañeros que llegaron a debutar en primera división? Sí, claro. ¿Puedes mencionarlos? Sí, uno de mis mejores amigos, Elías Hernández, el Oh, patrullero. cómo no. Muy buen Él, jugador. él es mi hermano que me dio el fútbol. Él es el tremendo futbolista aparte. ¿Qué nos puedes decir de Elías? Un Como tipazo. persona, como No, jugador, alguna anécdota con él. un 10. Él es un 10 de persona. Un tipazo espectacular. Como jugador era un fuera de serie desde niños. Sí. O sea, te estoy hablando de que recuerdo que jugamos un torneo en segunda división. Eran 14 fechas de segunda división y él metió 15 goles, siendo media punta. No era centro delantero ahí, ni era volante, como lo pusieron después en primera. Él era media punta. Y que un media punta te haga 15 goles en 14 partidos, Sí, sí, él buenísimo. era un fuera de serie. Era muy bueno. Uf. Y como persona más, el Calú Gastelum, que es otro de mis amigazos. Sí, el Calú, sí. También. Felipe Rodríguez, El portero, sí, sí. que está en Tigres todavía, de suplente. También un arquerazo, una muy buena persona. Por ahí también, aunque jugó poco, Luis Fernando Silva, Cacho, un central. Y Sergio Blancas, un centro delantero. Enrique Pérez, lateral por derecha de Morelia, sí, mucho lo tiempo. recuerdo. Sí, también. Yacer Corona, Sí, fue mi cómo compañero no. también, seleccionado nacional. Él fue mi compañero en Morelia y en Chiapas. Jorge La Chiva Rosas, un contención zurdo, bastante habilidoso, bastante. Y yo creo que Marcos Urbina, lateral por izquierda. Y a lo mejor se me escapa uno, pero sí fuimos una generación que varios O sea, jugamos en ¿esos primera estaban división. en tercera o estaban en segunda? En segunda, ya algunos los agarré en segunda división. Elías y Calú sí hicimos casi el mismo proceso. Ellos son categoría 88, yo una menos, pero siempre fuimos ahí. Pero la verdad, muy buenos jugadores. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí en Morelia? En Morelia hice mi formación, yo creo que 4 años por ahí. Después, por un temita personal, yo decidí salir. O sea, personal en el equipo, en el Sí, grupo. no me gustaron algunas formas y yo pedí mi carta, porque antes no te dejaban salir si no tenías tu carta. No. Entonces yo pedí mi carta porque me habían conseguido una visoría en Jaguares de Chiapas. Ya la tenía en la bolsa yo, eso, nadie lo sabía, pero yo ya tenía una visoría en Jaguares de Chiapas para primera A. Entonces yo pido mi carta, no me la quisieron dar. Hablé con Nacho Palou, que era el entrenador de ese tiempo, porque ya había primera A, y le dije, oiga, yo ya no me quiero quedar en segunda, creo que tengo el nivel para primera A y usted no me está considerando, écheme la mano, quiero irme nada más. Me dijo, no te vamos a dar tu carta, pero voy a hacer que te den un préstamo para que te vayas. ¿Lo aceptas? Y le dije sí. Me fui a Chiapas, la visoría, llegué, estaban entrenando el equipo de primera A, haciendo interescuadras, me sentaron, no me metieron a jugar y me llaman, entro, me acuerdo que yo jugaba de volante por derecha, mediocampista por derecha, entro, la primera jugada que hice metí un gol y la segunda puse una asistencia y me habla el entrenador y me dijo, ¿traes tus papeles? Y le dije, ya traigo todo aquí, traigo hasta la maleta para quedarme. Y ya me quedé ahí y me registraron inmediatamente para Jaguares. Ahí regresando, si se puede, Sí, claro.
¿Qué pasó? ¿Por qué pediste tu salida? ¿Qué problema hubo? ¿O sentías que no eras valorado? ¿Qué pasó? Sí, Si se lo puedes comentar, ¿eh? sí, claro. Me sentí que no era valorado. Y te voy a decir el por qué, pero no te voy a decir los nombres porque No, no no, está bien. quisiera afectar a una persona. Ok. Había un jugador que su papá había sido futbolista profesional. Jugábamos la misma posición. El torneo antes de que hicieran la primera A, yo jugué todos los partidos de segunda de titular. Él jugó solo uno, que yo no jugué, y yo jugué todos los partidos. Cuando yo regreso, me dicen, tienes que presentarte a primera A porque el técnico te quiere visorear de vacaciones. Yo había regresado de vacaciones. Ok, 3 días, perfecto. Me presento a entrenar y yo veo que el jugador que había sido mi suplente ya está en la plantilla. Perfecto, entreno normal, hacíamos interescuadras. La verdad es que en esa época me iba muy bien deportivamente, estaba volando. La rompí, como coloquialmente se dice en el medio, bastante bien. Y el entrenador me habló y me dice, güey, estás hecho una fiera, pero me tengo que quedar con él. Porque él ya no alcanza la edad para estar en segunda y si no me quedo con él, lo tengo que dar de baja y me gustaría darle una oportunidad. Y yo le dije, bueno, si se trata de eso, pues mi papá pues no jugó fútbol profesional ni nada, no tengo problema, pero ayúdeme a salir porque yo ya no me quiero quedar en segunda, voy a estar inconforme, no voy a rendir y la verdad es que me parece injusto. Y tu nivel estaba para... Mi nivel estaba así para primera A, porque también hay que reconocer que hay jugadores muy buenos, Sí. y cuando me ha tocado ser suplente de un jugador muy bueno, pues yo digo, uy, este güey es buenísimo, o sea, no puedes hacer mucho. Pero ahí yo creo que sí eran otros intereses, amistad de por medio. No lo juzgo porque pues por los amigos se hacen cosas, ¿no? O sea, se puede, pero en ese caso yo me veía afectado y yo preferí hacerme a un lado. Dije, ¿sabes qué? Pues échame la mano, déjame salir. Y fíjate que hay muchos, no sé si llamarles mitos y cómo comentarlo, de que dicen que existen esos códigos ahí en el fútbol, de que si eres hijo o fuiste hijo de algún jugador, le dan preferencia cuando a veces, aunque no tengan el talento, y como fue tu caso, quiere decir que sí, y es lamentable porque la verdad, si tú en ese momento eras mucho mejor que él, pues hay que aceptarlo, en la cancha se ganan los Sí, sí, sí. lugares. Mira, yo creo que el tema, no creo que sea mito como tal. Yo creo que sí, a veces la amistad te lleva a eso. Pero también creo que pues ellos le dan preferencia tal vez porque muchas veces la genética de que si tu papá ya fue futbolista profesional, pues crees que el hijo a lo mejor tiene esas condiciones Sí. y que puliéndolo un poco puede desenvolverse mejor que a lo mejor alguien que no ha tenido herencia deportiva. Y yo por ese lado no lo veo mal, ¿sabes? O sea, si el jugador, porque el jugador aparte tenía condiciones, pero yo creo que yo estaba mejor. Sí. Y si te hice un torneo de 14 fechas, jugándote 13 y la liguilla de titular, o sea, era injusto en ese momento, yo lo sentí injusto, no me quedé con eso porque soy una persona que no me gusta quedarme con cosas. Y no, y muy digno lo tuyo, o sea que sabías, peleaste tu lugar, Sí, peleaste tu posición. y en ese momento pues de ahí decidí que me dieran la oportunidad de irme a otro lado. Y sí, o sea, se me brindó la facilidad de poder salir. Cuando voy a Jaguares me fue muy bien. La verdad es que también Jaguares era un equipo en plena formación de talento, de desarrollo, y en primera A el nivel del equipo de Jaguares no era muy alto. Yo ya venía de una formación de Morelia de 3, 4 años, entonces yo tenía esa ventaja, ¿no? Por así decirlo, y la supe aprovechar bien. Llegué, me fue bastante bien. Me acuerdo que en esa época el dueño de Jaguares era Toño Leonardo, Sí, que era de las farmacias. sí, sí. Entonces él me dijo, cuando acabó el torneo yo tenía que regresar a Morelia. O sea, yo ya había jugado en primera A todos los partidos con Jaguares, me fue bastante bien en primera A,
Y me acuerdo que Toño me habló y me dijo, ¿qué quieres hacer? Y le dije, yo me quiero quedar, yo ya no quiero irme. Y me dijo, mira, vamos a hacer esto. Yo soy muy amigo del dueño de Morelia. Voy a negociar tu carta y ya te vas a quedar aquí. Dice, vamos a hacerlo fácil, ya no te presentes allá, ya no les hables ni nada. Tú vete de vacaciones y regrésate acá con nosotros y yo arreglo el tema con Álvaro. En ese tiempo era Álvaro Dávila. Y así fue, se arreglaron. Yo me regresé para Jaguares y ya me quedé allá en Chiapas. Y ahí en Chiapas, ¿quiénes eran los jugadores o qué puedes comentarnos de ese plantel? Si llegaron a destacar más arriba. No, sí, o sea, jugadores en Jaguares siempre me tocaron equipazos. Eh, compañeros de aquí, de Acapulco, me tocó Omar Flores, Oh, sí. el genio, un jugadorazo, un tipazo de persona aparte. Ismael Fuentes, seleccionado nacional chileno. En el arco me tocó el Conejo Pérez, Porterazo. Edgar Hernández, el Jerry Flores de acá de Morelos, que estuvo en Atlas también. Sí, sí, sí. Oscar Razo, Cristian El Recodo Valdés, Itamar Batista, Jackson Martínez. Sí, sí, Jackson era un jugadorazo. Luis Gabriel Rey, Oribe Peralta en su prime de cuando estaba empezando Sí, de joven. a romper la Oribe, Gandolfi, central, Sí, Nery Javier Cardoso, Yacer Corona. La verdad es que tuvimos muy, muy buenos jugadores. Danieliño, se me estaba pasando, que Chaparro era Sí, sí. un crack, el Japo Rodríguez. La verdad es que tuve la fortuna de jugar con jugadores yo creo que de la elite del fútbol mexicano. Una anécdota ahí con esos jugadores, por ejemplo, no sé, se me ocurre preguntarte, Jackson Martínez o Daniliño, o sea, o no sé, con alguien que a lo mejor no te estoy preguntando, el propio Oribe, que después llegó a romperla. Sí, Oribe era ¿O cómo era Oribe Peralta? Oribe siempre era un guerrero en el campo. O sea, él como jugaba, entrenaba así. O sea, él Siempre, siempre, a ese nivel. Siempre, en ese nivel siempre se esforzaba demasiado. De él, aprendí mucho. Y pues anécdotas hay muchísimas en el tema deportivo. Jackson era un crack, pero Jackson era un poco más tranquilo. Él es de religión cristiana. Sí. Entonces él era lo más tranquilo que había, pero él decía, cuando yo me pongo los zapatos de jugar fútbol, desde el calentamiento, él ya estaba, él era un animal, o sea, hacíamos torito que era para calentar y él iba y él te decía, no, parce, yo así entreno y así juego, o sea, él, el físico también. Él tenía una mentalidad ya aspirando a Europa, sí, siempre. Y no, o sea, el nivel en primera división es muy competitivo, la verdad, o sea, ahí no te puedes dormir porque y a diferencia de lo que cree la gente, que a lo mejor es muy tranquilo o así, los entrenamientos literalmente cuando son interescuadras de primera división, a puerta cerrada, sin cámaras, sin nada. Con todo. No pitan faltas, ahí hay de todo. ¿Y el entrenador quién era? Tuve varios. El primero que me citó en primera división en Jaguares a entrenar fue Miguel Ángel Brindisi. Ah, sí. Después tuve a Luis Fernando Tena, a Sergio Almaguer, el profe Cruz, sí. Pablo Marini, el argentino. De hecho, él me debutó oficialmente en primera división, Pablo Marini, en un Jaguares. Le ganamos 3-1 a Santos, en el territorio Santos Modelo, cuando estrenaron ese estadio. El primer partido que perdieron en ese estadio lo perdieron contra nosotros, con Jaguares. A ver, cuenta tu debut, ¿cómo fue? ¿Y qué sentiste? Porque ya era lo máximo, ya era la primera división. Sí, mira, le cuento a mucha gente que en ese momento no sentí nada, estaba muy concentrado. Pero no te pusiste nervioso o te dijeron, oye, hoy vas a debutar no. O simplemente vas a banca. Iba a la banca porque eso te lo dicen desde antes. Sí. O sea, cuando vas a viajar dan una lista de 18. Sí, los convocados. Y te ponen los primeros 11 que ya sabes que son los titulares y después los 7 que estamos en la banca. ¿O antes cuánto tiempo estuviste en banca? Ya había salido 2-3 veces a banca. Esporádicamente, no seguidas. Ese día, recuerdo, había un compañero, muy buen jugador,
Cristian Álvarez, un lateral por derecha chileno, ídolo de la U de Chile. Los suplentes hacen su calentamiento y nosotros hacíamos torito, los 7 restantes. Me acuerdo que estábamos haciendo torito y me la daban y yo de repente sacaba jugadas de la chistera o algo y el chileno me decía, huevón, hoy te toca, negro, hoy vas a debutar, se siente en el ambiente, me decía. Y yo, sí, o sea, yo mentalmente estaba ya preparado. Y sí. tú ya lo querías. Sí, sí. Te voy a explicar por qué cuando me habla el profe Brindisi ya íbamos 3-1. Faltaban 10 minutos para que acabara el partido. Cuando Brindisi me habla, me dice, negro, ni me ayuda, ven, que es una palabra, digo, para que no nos alarmemos, ¿no? Ya ves que está el tema. Bueno, mira, yo creo que eso, para nosotros, no. Sí, no existe eso, la verdad, pero ya sabes que ahora todos se ofenden con hoy, todo. Hoy veo a mucha gente que hacen un escándalo por eso, la verdad. Son terribles. Ni es despectiva, ni es racismo, ni es no, nada. Es algo... Es algo súper normal. Para nosotros, claro. Pero habrá quienes entonces el profe me habla negro, ven, voy. Y me dice, recuerdo muy bien, dice, ¿tienes el pañal? Y digo, ¿qué pañal? Dice, no, veo que estás cagado. Y le dije, no, estoy listo. Y me dijo, está bien, dice, eso quería escuchar. Vas, me da mi tarjeta, hago mi cambio, me acuerdo. Y ese chileno, Cristian, me dijo, cuando yo entre y tú estés en la cancha te las voy a dar todas. Me acuerdo que sale una jugada, corta él, pues tenía el pase fácil, pues se dio un vueltón para poder darme el pase a mí por derecha. Agarra y me la da. Y me dice, encara, weón. Voy, encaro, limpio, hacia en medio, me acuerdo, limpié 3 y salí hacia el otro lado. Y yo estaba muy concentrado porque en el campo se escucha todo, ¿eh? Aunque haya ruido y todo, sí. Tú como jugador, si estás concentrado, escuchas todo. Y ya sabes, buena, cabrón, bien, y que no sé qué. Entonces, ya lo hice, creo que bastante bien para el debut, aceptable. Y ya cuando acabó el partido, pues los compañeros te felicitan. Me acuerdo que Alejandro Argüello, el del América, fue el primero que me abrazó y me dijo, bien, negro, felicidades, te lo merecías, ya llevabas tiempo. ¿Por qué te digo que no sentí nada? No porque sea buenísimo, ni mucho menos. Ni sobrado, ni nada. Yo no sentí mucho del tema de la presión porque yo con ese equipo llevaba 2 años entrenando. Yo llegué a jugar con la primera A, pero cuando vieron que me estaba yendo bien en primera A, yo siempre estuve entrenando con el primer equipo. Solo bajaba a jugar, como así le decíamos, con la primera A, pero yo ya los conocía todos de memoria, o sea, de lo que hacían y todo. Entonces yo tenía mucha confianza con ellos, demasiada. Entonces por eso no sentí ningún tipo de presión. Obviamente al final del partido ya sentí mucha emoción. Le hablé a mi papá, lloré. ¿Qué le dijiste a tu papá o qué te dijo él a ti? Yo le hablé, le dije, ¿me viste? Sí, lo logré y me puse a llorar. A mi mamá también, mamá, te amo, lo logré. Y llorando. Y listo, hablamos luego. Pero es más el tema por eso, porque yo ya llevaba mucho tiempo entrenando con ellos. Pero ya después pues los sentimientos están a flor de piel, porque recapitulas y ves lo que dejaste atrás, lo que no hiciste, o sea, yo me pasé sacrificio y todo lo que yo viviste. Me pasé en Morelia, recuerdo bien, yo me pasé una Navidad solo en la Casa Club con un compañero nada más de Culiacán, Víctor Morales, nada más nosotros 2 en todo lo que era la Casa Club, porque pues no sé si recuerdes, pero me imagino que tienes conocimiento que los camiones de Morelia son una vez y en diciembre te dan 24 y 25, el 26 tienes que estar entrenando. Sí. El 24 entrenas. Entonces tenía que salir el 24 en la noche. No te daban. Llegar aquí, tiempos, sí. 900 pesos creo que estaba el boleto. En esa época eran 1800 Y para no durar prácticamente nada. Entonces mi papá dijo, no, hijo, no me da para mandarte a traer por mediodía, nada más de... Sí. Entonces no la pasamos abrazados llorando en la noche, o sea, sí, literalmente, o sea, sí. Y son cosas que yo, te voy a ser muy honesto, a mí no me gusta utilizar la palabra sacrificio porque creo que yo decidí eso,
O sea, y era parte del camino que tenía que recorrer para llegar a primera división. Entonces, la verdad es que sí fue duro, pero lo disfruté demasiado. Disfruté demasiado el proceso, todo lo que hice, todo lo que viví, todo eso yo lo disfruté como no tienes una idea. Y tan es así que yo lo sigo disfrutando hasta el día de hoy. El fútbol, como estábamos platicando fuera de cámaras, el fútbol es algo que te abre las puertas del mundo, literal. O sea, yo gracias al fútbol conocí Europa, gracias al fútbol conozco Estados Unidos. O sea, son a lo mejor detalles que privilegios, mucha gente, ¿no? claro, Sí. que mucha gente no tiene y que uno los tiene y los tuvo. Entonces, lejos de verlo como un sacrificio, siempre lo vi como que un paso que tenía que dar para llegar al objetivo que yo me había trazado. Debutas y ¿qué siguió para Efraín Di Mayuga? Debuté ese torneo, me fue bastante bien, pocos minutos, porque la verdad teníamos un equipazo. En Jaguares teníamos un muy buen equipo. Con Marini era, ¿verdad? Sí, con Pablo Marini. Sí, jugaban muy bien, ¿eh? Bastante bien. Después, el club decide cederme a... me quedé un torneo más con el profe Cruz. También jugué bastante regular. No mucho, pero sí regular. Sí, ahí ya jugaba partidos de algunos de inicio, otros de suplente en la banca. El club decide cederme a préstamo a Indios de Ciudad Juárez. Fui a Juárez, perdón, no recuerdo el año ni nada, pero fui a Juárez. La verdad es que me fue bastante bien en Indios. Jugué de los 18 partidos que eran, jugué 16 de titular. Juárez pasó por un tema económico, del tema así, me iba a quedar 6 meses sin jugar, pero Jaguares decidió regresarme. Me regresé a la plantilla, pero ahí no tuve participación porque ellos tenían contemplado que yo estuviera un año en Juárez y nada más tuve 6 meses por el tema que se dio allá. Regresé, al siguiente año volví a jugar de nuevo, partidos esporádicos, y después me prestaron a Puebla, que fue donde tuve mayor actividad ya en primera división, con más minutos, más partidos de titular. Y Antes de que nos cuentes más de Puebla, quiero preguntarte, ¿cómo es el Flaco Tena como entrenador y como persona? Porque como dices tú, a puerta cerrada, una cosa y a lo mejor frente a los medios es otra. Entonces, ¿cómo tú que estuviste con él ahí, cómo es el Flaco Tena? No, él la verdad es una persona muy ecuánime. Es una persona que lo que dice lo sostiene con hechos. Y un tipo así como se ve en la televisión, él es así. Tal cual. O sea, él no tiene curvas, él es un tipo muy honesto. Te habla lo que te tiene que hablar. Como entrenador bastante bien, mucho conocimiento. Y la verdad es que él sí es un tipo... hay otros que la verdad no valen ni la pena mencionar, que sí son, por aquí te dicen una cosa, actúan de otra manera, pero bueno, yo creo que eso va más del lado de los valores de las personas. Pero el Flaco Tena es un señor en toda la extensión de la palabra. ¿Y el profe Cruz? El profe Cruz, yo creo que es un gran entrenador con conocimientos brutales del fútbol. La verdad, yo creo que es probablemente el mejor entrenador que tuve, porque la verdad que en conocimiento está... O sea, es muy bueno, entonces. Muy bueno. O sea, y lo que te decía de las formas en cómo encarar y todo eso, o cómo moverte en el campo. Te enseñaba, pues. Te enseñaba bastante, pero como persona sí deja mucho que decir. ¿Y Marini? Pablo, muy buen entrenador, muy bueno, y una persona de un carácter muy fuerte. Muy fuerte. Él, si un jugador no le corría en el campo, lo quería matar. O sea, él tiene esa garra. O sea, el señor es argentino y sí, la verdad es que con un carácter y una personalidad recia. No andaba con medias tintas. Cualquier jugador, crack o no crack del equipo, que él debutó al Burrito Hernández. Sí, a Jorge. Bueno, Jorge,
el burrito una bestia como jugador. Me acuerdo que un entrenamiento la estaba riegue y riegue, como interescuadras. Y tú sabes que los compañeros son hinche chamaco, y sí, los de jerarquía, hinche chamaco, eres un cagón y que no sé. Y agarra a Pablo y empieza pi, para el entrenamiento. Dice, ¿quién es el entrenador aquí, Jorge? No, pues usted, profe. Mientras esté yo, eres tú y 10 más. Haz lo que quieras en el campo. Si la quieres tirar allá porque tienes miedo, tírala. Si la quieres despejar allá, despéjala. No me importa, pero yo no te voy a sacar, te voy a meter. Y a todos los demás, él va a jugar porque yo lo decidí. Y me acuerdo que el fin de semana jugamos contra Chivas y el burro les metió un golazo a Luis Ernesto Michel a bote pronto de 3/4 de cancha. Impresionante, o sea, eso es lo que hace la confianza con las personas. Sí. O sea, que el entrenador te respalde de esa manera. Mientras esté yo, eres tú y 10. O sea, impresionante. Totalmente y respaldado. Eso tienen los técnicos que vienen de fuera. Yo creo que le dan un poquito más de oportunidad al futbolista mexicano. Tipo Milito, tipo Almeida en su momento cuando estuvo en Chivas, sí. Almada, sí. En Pachuca y en Santos. O sea, ellos, y hoy en América. Claro, ellos no tienen miedo de poner al futbolista joven. Y mucha gente, sobre todo de la vieja escuela, era muy cuidaba mucho su trabajo. Entonces lo hacían, aunque a la veces estaba mejor el chavo, pues voy a poner a uno de experiencia, no me importa. O sea, casi era la segura. Sí, ¿no? Claro, asegurando pues el trabajo, la verdad. Pero sí, Marini era o es más bien el profe, un tipazo, la verdad. ¿Y Darío Franco? A Darío lo tuve más en tercera y en... Pero no mucho, entonces. Y en mi división. La verdad, el profe, una chulada de persona. Él era un tipo que, pues, cuando estás en fuerzas básicas no todo es miel sobre hojuelas, también hay muchas carencias. Entonces el profe era un tipo que de repente llegaba y les voy a invitar a comer a todos y llevaba a todos a comer. O te llevaba donitas para compartir y todo. Siempre estaba muy al pendiente de lo que era su equipo, o sea, sobre todo la persona. Él valoraba mucho el tema de cómo estabas como persona. Entonces, yo creo que ese es un punto muy importante que tenía él y la verdad es muy, muy buena persona. ¿Y con Andrés Lilini tuviste...? Sí, Andrés es muy buena persona. Sí, Andrés sí. es un tipazo. De hecho, tenemos un grupo de Morelia y de repente por ahí se aparece. Salúdenme, cabrones. Sí, acuérdense que gracias a mí jugaron en primera división y todo. Sí, el profe y con mucho conocimiento, muy buena visión. Sí. Es más, para mí es buenísimo. Sí. Yo creo que es mejor como formador que como entrenador. Sí, que como entrenador de grandes jugadores, porque los jóvenes te hacen más caso. Sí. Tú sabes que en primera división hay de repente en algunos equipos mucha lucha de egos. Y es que tienen hambre, quieren crecer, quieren subir, y ya la estrella... Sí, ya sabes que a veces muchos con el nombre juegan. Sí. O sea, entonces... pero sí... Te digo que de repente se nos aparece y órale, salúdenme, cabrones. Y gracias a mí debutaron, si no hubieran jugado nunca y todo. Es un gran ser humano. Y ahora sí, cuéntanos tu llegada a Puebla, cómo se da, quiénes estuvieron en ese plantel, cómo o cuánto tiempo estuviste, qué pasó en Puebla. En Puebla yo llegué por una casualidad. Había un entrenador de porteros del profe Cruz, que yo le gustaba cómo jugaba mucho y cómo entrenaba. Entonces él en alguna ocasión me comentó y me dijo, negrito, creo que deberías de tener más oportunidades de jugar y no las estás teniendo. Perdón, porque lo estás haciendo muy bien, pero por X o Z, pues no te están metiendo, güey. Se viene el siguiente draft y dice, voy a buscar la manera de poder, hablar de ti en otro club para ver si te contratan. Profe, muchas gracias y todo. Pasó el draft
la verdad es que el draft era un sufrimiento impresionante para los jugadores, estar esperando a ver si te contrataban, si podías tener trabajo para el siguiente año, si, pues, la verdad era muy denigrante para el jugador muchas veces. Entonces agarra y en la noche me dijo, te van a llamar, tipo 9 de la noche ya. Y me acuerdo que me hablan y me dicen, oye, soy Alejandra, tal, te hablo del Club Puebla, para comentarte que que vamos a contar contigo para el siguiente torneo y todo, dime dónde estás para mandarte tus boletos y todo. Dije, yo estoy aquí en mi pueblo, digo, se llama Copala y estoy cerca de Acapulco, para poder salir para donde tú me digas. Dice, no te preocupes, la pretemporada va a ser en Acapulco, mejor te reúnes ahí con nosotros en el hotel. Ah, perfecto. Llegué, Calú Gastelum había pasado también de Morelia para Puebla. Y me habla y me dice, hermano, porque el güey es mi hermano, o sea, hermano, ¿qué onda? Le digo, ¿qué güey? ¿Sabes qué? Que aquí están diciendo que vas a estar a prueba. Dije, ¿cómo? A mí me dijeron que sí, güey, que vas a estar a prueba y para que te pongas al tiro, no te vayan a dejar sin equipo a la mera hora. Ah, va, hermanito, está bien. Llegué, hice la pretemporada normal, no me comentaron nada. Regresamos a Puebla y recuerdo que yo en Puebla, literal, o sea, estaba Orlando Rincón de lateral por derecha, porque yo ya jugaba de lateral, me habían hecho lateral. Aldo Polo, que la verdad buenas personas, los ambos. Otro lateral que venía de Atlas, no muy conocido. Y después estaba yo. O sea, yo era la cuarta opción. Para esto, eso es lo padre del fútbol. Cuando yo jugaba en Primera A, jugamos contra Veracruz en Juárez. La rompí ese partido, me fue muy bien. Y el entrenador era Daniel Guzmán, de Veracruz. Travieso. Pasó. Al tiempo, el entrenador de Puebla, que era Bartolota, lo corrieron en la fecha 4, si no estoy mal. Y llega el travieso, Guzmán. Entrenamos y todo. Y me dijo, a ver, ven tú, negro. Voy. Tú eras el lateral que estaba en Ciudad Juárez, ¿verdad? Que jugaste contra nosotros en Veracruz. Sí. Ah, bueno. Jugábamos el partido de Copa MX contra Lobos UAP, ahí mismo en Puebla, el clásico, en el estadio de la UAP. Les ganamos, no sé si 1-0 o 2-0. Jugué de lateral bastante bien y el fin de semana ya estaba de inicio en la liga y ya ahí me mantuve jugando todo el torneo. Sí. Después de ser la cuarta opción, pasé a ser la primera. Titular y sobre todo porque Daniel ya te había visto. Sí, porque ya me había conocido de antes y porque pues le había gustado ahora sí que la función que estaba desempeñando. Entonces ahí ya me mantuve ya un poquito más. ¿Y qué siguió ahí para Efraín Di Mayuga? Pues estuve en Puebla, me fue bastante bien, aceptable. Después llegó el profe Manuel Lapuente, en paz descanse. Bueno, primero estuvo el Búfalo, Poblete, sí. Un tipazo también. Jugué, estuve jugando con él normal. Sí, y aparte muy buena persona. Llegó Manolo, Manolo tenía otras ideas. No le gustaba mucho mi desempeño porque a mí me gustaba mucho salir jugando y él quería mucho pelotazo. Él tenía mucho la idea de su Necaxa, de antes, sí, un contragol, del pelotazo, peinarlas, sí. Y eso, y no le gustaba que yo saliera jugando. ¿Pero te decía o que decía, hey, no salgas jugando y rómpela o qué? Sí, él sí decía, o sea, mis laterales, o sea, de aquí y tienen que ir con el 9. Y yo ya tenía mucho la idea arraigada, me costó mucho porque yo tenía la idea arraigada siempre de tratar de salir jugando. Entonces llegó Michael Orozco, el lateral americano. Sí, sí. Y el güey tenía eso, de que Michael la agarraba, pelotazo, y la tiraba allá, y entonces pues se adueñó de la posición y pues ya pues ya no jugué, entonces ya de ahí pasé a Lobos WAP, a primera. En Lobos me fue bastante aceptable. Después pasé al otro año a Atlante. Estuve en Atlante un año. De ahí un año estuve en Atlante también aceptable. Buenas campañas, pero no se cumplió el objetivo.
¿En Atlante con quién estuviste? Con el Místico, Gabriel Pereira. Pero, ¿y los jugadores quiénes eran? Jugadores estuvo... pues estuvo Martín Galván, buen tipo Martín. Okay. Achille Maná estuvo, Giancarlo Maldonado, Gerardo Ruiz Campa. Muy bueno, Giancarlo Maldonado. Sí, el Jerry Castillo, Romagnoli, Gerardo Espinosa, contención de Pumas. Teníamos ahí una buena... Daniel Márquez, que jugó en el América, Raimundo Torres, Ricardo Jiménez. Teníamos buena bandita. En Lobos también estuve con Omar de nuevo, Flores, el genio, sí. Y de ahí pausé como un año. O sea, los contratos ya no eran tan buenos. En primera A ya te ofrecían poco y la verdad es que estar fuera implica mucho porque pues te mudas, tu familia, rentas. Sí, todos los gastos. Sí, todos los gastos. Entonces ya empecé a valorar que a lo mejor ya no valía mucho la pena quedarme en el rubro profesional. Pasé por Guatemala, en Xelajú. La verdad, no me fue. ¿Y ahí cómo se da ese...? El entrenador era mexicano. Entonces me contactó, fui, llevaba un año parado sin jugar a nivel profesional. Me costó mucho, me lesioné. Y el tema de la lesión, no fue una lesión fuerte, pero sí fue un desgarro en la ingle. Y no podía quedar. Entonces, a medio torneo decidí que por ambas partes regresarme. Conocí la talacha en Estados Unidos. ¿Es cierto que se paga muy bien a talacha? Sí, la verdad es que porque sí. He visto y me han comentado que pagan hasta mejor que en primera A. Sí, sin duda. Lo que pasa que te voy a decir algo, primera A ahorita está muy devaluado. Entonces, antes era una primera A de muy buen nivel porque había ascenso y había traían jugadores extranjeros que eran buenísimos. Sí, que podían jugar en primera. Claro, sin ningún tema. El tema ahorita es que el ascenso MX es como una sub-21. Sí. O sea, por ahí te juega alguien de... No, y peor porque ni siquiera son sub-21, o sea, son... Sí, sub-23, pero, cualquier... o sea, que no dieron el último paso, ¿sabes? O sea, no es de meritar, pero el nivel ha caído bruscamente. Sí. Entonces, antes la primera era a un nivel impresionante. Entonces, pues, como no hay tanto nivel, pues en el ascenso no se paga mucho. El ascenso MX, los sueldos son bajos. Y la verdad que los sueldos de la talacha, sobre todo en Estados Unidos, o sea, lo que pasa que tú vas y el cambio a pesos mexicanos, sí. O sea, hay copas que te reparten $1,000,000. Ya te imaginas, o sea, tú te arreglas una cantidad y si ganas todavía te dan como un premio, te un bonifican bono, sí. Un bono. Entonces hay jugadores que, y de esos torneos hay 4 o 5 al año. Entonces vale la pena. Sí, vale muchísimo la pena. Entonces, pues empecé en el tema de la talacha allá en Estados Unidos. Antes de que me cuentes más de la talacha de Estados Unidos, Daniel Guzmán, ¿cómo es como entrenador y como persona? Bastante bueno. El travieso Guzmán. Sí. Bastante bueno como entrenador y como persona mejor. Su tema de él es que hace muy buenos grupos. O sea, siempre está bromeando, siempre se lleva bien con todo. Se lleva bien con toda la banda. Entonces, cuando un técnico es así, pues el jugador se ve en la obligación de les cae bien a todos. Claro, y de respaldarlo siempre dentro del campo. Entonces, así es el buen travieso. ¿Y el Búfalo Poblete? Otro también, es que el Búfalo pues fue jugador, a lo mejor le faltaba un poquito de experiencia a él en el tema de estar dirigiendo en primera división, pero como persona bastante bien. Yo creo que ahí le costó un poquito que en Puebla no teníamos también un plantel tan vasto, y la falta de experiencia, yo creo que, pero él como persona es un 10. Y Manuel Lapuente, que digo, en paz descanse, entrenador histórico, pero sí, hay que conocerlo como persona y como entrenador, porque eso de que jugaba el pelotazo, imagínate, sí, a él no se actualizó. Pero exacto, yo creo que se quedó un poquito para mí es un punto de vista muy personal,
sus logros obviamente ahí están. Sí, Ahí sí. están, y fue a lo mejor un revolucionario Y ganador, en su exitoso. tiempo, sí, muy exitoso. El detalle es que sí, ya cuando llegó con nosotros, pues ya el fútbol había cambiado mucho. Y ya iba como de salida Sí, también, sí, ¿no? él ya estaba un poquito en eso, pero tenía su idea clara, o sea, eso era lo que él tenía muy bueno, que su idea era clara de lo que quería. Sí, el detalle es que pues ya estábamos en tiempos de que todos querían salir jugando y que todo eso, y eso era lo que le costaba. Yo creo que le faltó ya un poquito el actualizarse del Pero fútbol. sí, les hablaba, por ejemplo, ahora sí que como decimos aquí, derecho, que te dijera, oye, a ver, no es personal, no es contra ti, sino que no sales al pelotazo, pues quieres salir Sí, jugando. sí, sí Sí te hablaba de derecho. sí, el señor sí era de que, o sea, él te decía, es que yo quiero que la pongas allá, o sea, a mí no me interesa, yo quiero que la tires allá, de que Félix Borja, me acuerdo que estaba delantero, el 9 ecuatoriano, que él la peine y ahí buscamos el contragolpe y apretamos arriba, ¿no? Él era muy así, pero sí, sí era, pues es de la vieja escuela, Sí, ¿no? Es sí. un tipo, bastante, era frontal, pero sí, yo creo que nada más le faltó, pues, que se debió de actualizar un poco más, porque ya estábamos en la época del Barça, de El Guardiola, tiquitaca, ya todos sí. estaban así, Actual, que todos, todavía hoy, bueno, España acaba de salir campeón y claro, con esa todos estaban ya haciendo filosofía. eso, y él se quedó ya en su época del Necaxa de los 90. Sí, sí. Ahora, ¿vas a Estados Unidos? ¿Cuánto tiempo estuviste en Atalacha? ¿Cuánto tiempo jugaste allá? Estuve un rato, iba y Y, sí, venía, por la acá, por el verdad. torneo, O sea, digamos. sí iba a Pero torneos y... de, digamos, 2, 3 años, un año, No, no, o no. cómo No, era o cómo es. me iba, ahora yo creo que haya cambiado, tiene algunos añitos que no voy, un par yo creo. Pero antes me iba, y me iba 5 meses. O también cómo fue que te invitaron o quién te invitó, porque Es que al siempre hay principio, jugadores, ya conocidos, sí, ¿no? o Que sea, también participan siempre hay allá. jugadores que por medio de otro jugador dicen, güey, este está libre, este está libre, este está libre. Y ya se van invitando, Exacto, y ya ¿no? se van invitando, oye, ahí está el Lima, oye, ya está ya está este, y entonces Sí, así sí, es se va como, haciendo ya. sí, como se iba corriendo. Entonces así a mí me llegó la invitación. Me habló un amigo, oye, mira, está así, así la cosa, ¿quieres venir? Sí, güey. Y así, ya me fui. Y antes, pues yo me iba 5 meses. Te hablo de un tema, te repito, personal. Me iba 5 meses, jugaba, había torneos, yo radicaba en Houston. Había torneos ahí en Houston, había torneos en Chicago, había torneos en Los Ángeles. Así que haz de cuenta que a veces me tocaba, muchas veces, que jugabas un sábado en Houston y el domingo tenías que jugar en Chicago, así que tomabas un vuelo y te ibas a Chicago, y el lunes una copa en Los Ángeles y otro vuelo para Los Ángeles, y así súper bien, la verdad. O sea, viajaba mucho y pues Y también lo sí, económico. sí, en lo económico pues sí te alivianaba. La verdad es que siempre venía bien el dinero, sobre todo cuando ganabas copas, que te repito, o sea, te arreglas una cantidad y ganas, y te dan un bono extra por el campeonato. ¿Y ya de qué año estamos hablando ella? Pues te estoy ¿O hablando cuántos de años tenías que, ahí? no, ya te estoy hablando de 5 años atrás, tal vez 6, 31, 32 años. Sí. Y ya definitivamente ya dije, paré Sí, sí, profesionalmente, ¿no? sí, ya de ahí. ¿Ya no te llegó ninguna otra invitación o Pues acercamiento? me llegó una, fui a entrenar, no estaba un poquito complicado el tema, y ya dije no, ya no es para mí, ya pues no valía la pena, la verdad, ya era como que pensar más en futuro, porque ahí ya estaba complicado, te repito, sobre todo que vivir en otra ciudad pues te implica muchos gastos, Sí. muchos gastos. Entonces dije no, o sea, te sale, vas a terminar pagando por jugar, y pues mejor no. Y sí decidí ya que ya no iba a regresar o que ya no iba a jugar fútbol profesional, porque no había las condiciones, pues. ¿Y entonces qué siguió para Dima? Estuve un tiempo en una empresa muy padre, la verdad, que se llama Mercy, MRCI, en Oaxaca. El señor le gusta muchísimo el fútbol y tenía equipos. Me invitaron ahí por medio de Raimundo Torres, que jugó conmigo en Jaguares.
digo, perdón, en Atlante. Él me invitó, me dijo, negro, vente, güey, aquí está bien, o sea, te pagan como si fuera equipo profesional, cada quincena estás cobrando, entrenas y juegas nada más. O sea, prácticamente por jugar, ¿no? Sí, exacto. Y entrenar, o sea, como si fuese Sí. profesional, pero todavía no era profesional. Entonces, pues yo decidí irme para allá a probar suerte y la verdad es que bastante bien. ¿Y ahí cuánto tiempo Tanto estuviste? en lo económico como ahí estuve como 4 años aproximadamente. Ahí ellos tenían, el señor le apasiona mucho el fútbol y tenían un equipo también de fútbol 7. Entonces ahí también recibí la invitación para jugar fútbol 7. Y sí, jugué unos torneitos aquí locales, participábamos en la Ciudad de México y todo, y después tuve ahí la oportunidad de ir con ellos mismos a un mundial de clubes de fútbol 7 en Roma, en Italia. Sí. A ver, cuenta ese mundial, porque oye, Sí, es un mundial de clubes. Lo que pasa es que un equipo que había ganado su pase no pudo asistir de Estados Unidos. Se le hizo la invitación a la empresa. La empresa, perdón, la aceptó y había jugado personas como Ademir Martínez, que ellos son históricos del fútbol 7 ahí en la Ciudad de México, radicando allá y ya trabajando para la empresa. Entonces él empezó a entrenar a los jugadores que iban a ir al mundial. Que creía. Primero hizo una lista de los jugadores, entrenaron, fue depurando y no sé si fuimos 14 por ahí los que fuimos, y fuimos a un torneo, a un mundial de clubes en Roma, en Italia. ¿Y cómo les fue en el mundial? Creo que no sé si en cuartos quedamos eliminados, la verdad. Y si el nivel estaba... Estaba bueno, pero creo que pudimos haber hecho más. Fallamos mucho y el equipo pues nos eliminó un equipo ruso, si no estoy mal, 1-0 o 2-1, algo así. Pero pues la experiencia se queda ahí de practicar, aparte del fútbol soccer, pues un mundial de fútbol 7 pues también Claro, es bastante. no es cualquier cosa. Sí. Hora de tus viajes, Europa, aparte de Roma, ¿dónde más fuiste a jugar? Pues nada más, pues Estados Unidos, varias ciudades por el tema de la talacha, y pues a nivel profesional pues conozco casi toda la República Mexicana. Sí. Y después, ¿qué empezaste a hacer? ¿Esa empresa o ese equipo, cómo se llamaba? ¿Mercy, sí? Ajá, Mercy. Chapulineros de Oaxaca, que es ahora, actualmente. Ya, sí. Sí. Y ya después, pues la vida me trajo para acá, o sea, yo soy de acá de Guerrero. Empecé a jugar fútbol también aquí, en un proyecto fallido, de los que hay abundantes en nuestro querido Acapulco, que se llamaba Acapulco Fútbol Club o Fuertes Acapulco, que era de la Liga de Balompié. Y pues el proyecto no funcionó, yo me quedé ya aquí, empecé a jugar con equipos locales y de ahí se me hizo la invitación para formar parte de la sección 19. Empecé a jugar con ellos, empecé a trabajar también en el municipio de Acapulco, y pues ahorita actualmente pues estoy aquí ya viviendo acá y formando parte de la sección 19. Es lo que te quiero decir. Y en la vida, porque vamos para allá, en la vida personal, ¿eres casado? ¿Tienes hijos? ¿Cuántos hijos tienes? Tengo un par de hijos. A ver, cuéntanos, ¿cuánto Lisandro. tiempo tienes de casado? De casado nunca me casé. Bueno, Unión libre. sí, no necesariamente. Hoy en día, sí, ya estuve un rato. Ya actualmente no funcionó. Tengo un par de hijos. Lisandro Di Mayuga, que tiene 6 años, y Lía Di Mayuga, que tiene 12 añitos. Sí.
bastante bien, la ¿Por verdad. qué Lía? Soy muy feliz. No, me gustó nada más Más el nombre. así. Sí, y Lisandro sí, También te iba a preguntar por qué Lisandro. porque en esa época me gustaba mucho Lisandro López, Sí, el del Olympique de Lyon, sí, sí, que jugó sí. en Racing en Sí, sí sé Argentina. quién es. Ah, bueno, me gustaba mucho él y por eso Lisandro. Ok. Y hoy, ¿en qué dependencia estás? Si se puede Actualmente, decir, ¿eh? sí, claro, no tengo tema. Actualmente estoy en la dirección de áreas verdes, en el área administrativa del Pero ya cuánto municipio. tiempo llevas trabajando en el ayuntamiento. 5 años. Oh, qué bueno. Porque la vida personal tiene que seguir. Sí, sí, claro. Siempre he creído que el fútbol naces en el llano y terminas en el llano. O sea, es así. Después del profesional siempre va a quedar ya no espinita, porque ya lograste todo lo que habías logrado, pero pues sí te queda el seguir jugando, el seguir disfrutándolo. ¿Y aquí no hubo talacha o no hay talacha? Sí, sí hay. Digo, porque también aquí hay un montón jugando. Sí, 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 la verdad es que sí hay. Obviamente no pagado igual como en Estados Unidos. Claro. La verdad es que sí hay bastante, bastante, bastante. Es- eh, pues estoy en una época en la que decidí como que un añito no lo disfrutaba tanto ya jugar y me frené un poquito, pero sí hay bastante talacha aquí a nivel... Pero no te sigue invitando Sí, 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 o tú dices, me invitan, o pero seleccionas. sí selecciono mucho a dónde ir. No me gusta, la verdad te soy honesto, me invitan a muchos torneos fuera, a veces en Río Grande, Oaxaca, a veces a Morelos, he ido a varios lugares del estado a jugar, pero no me gustan las distancias, no me gusta viajar para ir a jugar a veces 6, 7 horas, jugar y regresarme. Sí, desgastante, ¿no? Es desgastante y la verdad empecé a dejarlo por la paz de esos viajes y ya no... Te repito, hubo un tiempo que lo dejé de disfrutar y yo creo que por eso me alejé un poquito. Ahorita estamos apenas volviendo a disfrutarlo y lo estamos haciendo bien, pero ya un poquito menos. Los años ya no son los mismos, entonces. Y actualmente cuéntanos cómo van o cómo están en nuestro Mundial de Barrios. Sí, 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 la verdad es que A ver, estamos... cuenta, porque tras, tras bambalinas o fuera de cámaras estamos platicando el partido que apenas pasó, pero mejor que tú lo cuentes. Sí, 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 estuvimos en los 16avos de final contra la Jardín. Yo juego con el Coloso. Llevo 3 torneos jugando con ellos. La verdad es que bastante bien. Creo que ganamos 5-0 los 16avos de final. Creo que mostramos músculo, mostramos buen fútbol. Hay un muy buen equipo en el Coloso, la verdad. ¿Puedes mencionarlos quiénes están? Sí, claro. Para saludar a todos esos cracks. Pues está toda la banda, está Aldair en la portería, Giovanni, El Pollo, Nico Aldrete, Tito, Moreno, Jaramillo, que Yair es un... Es un toro, ¿eh? Sí, es un jugadorazo. Yo creo que... Saludos para el buen Yair. A nivel amateur, yo creo que es mi pareja con el que más me gusta jugar en el medio centro. Yair, que próximamente vamos a platicar con él también. Estamos pendientes con esa entrevista. Él y Luis Hernández, yo creo que son los mejores en el medio campo con los que he jugado. A nivel amateur aquí, locales, son unas bestias. Lenin Sotelo, que también es un jugadorazo, sí. chaparro. Y arriba pues está Serafín, Diego Serafín. Sí, sí. Y el Strong. Otro jugadorazo. Sí, la verdad, varios con pasado profesional, Sí. entonces creo que hemos sido un equipo bastante, bastante sólido, lo hemos venido demostrando y creo que somos fuertes candidatos al título este año. La verdad es que confío mucho en lo que estamos haciendo y yo creo que sí que vamos a estar presentes ahí. Pues vamos a esperar, pero ¿tú quién crees que sería el rival a vencer ahí? Híjole, ¿O cómo los ves tú? No he visto muchos partidos, te soy honesto, no he ido a muchos partidos, pero pues los rivales son los de siempre. Sí, Está la Morelos, que es un equipo bastante bien formado, que llevan mucho tiempo trabajando juntos, que es el patio de su casa, ahí entrenan, son ahí locales, sí son locales y
Y mucho chavito que juega bastante Sí, bien. sí. Me da mucho gusto también ver que la juventud crezca, ¿no? Deportivamente hablando. Entonces, yo creo que Pedregoso viene bien también Sí, por sí. ahí. La Sabana, como siempre, son rivales Sí, bastante competitivos. competitivos. Entonces, yo creo que tenemos bastante para poder pelear por el título. Tú sabes que esto es fútbol, se gana y Sí, se sí. pierde un mal día Y no hay que confiarse y se nunca. acaba todo, pero sí creo que somos fuertes candidatos hoy por hoy, con lo mostrado el, el día del partido, yo creo que somos candidatos sólidos al campeonato. Pues mira, aquí en Cosas de la Patada tenemos dos secciones. Hay una sección que se llama el once ideal. Ese once ideal va a ser de Efraín Di Mayuga. Puede ser de compañeros que hayas tenido, de rivales, de jugadores que actualmente tú estás viendo, o tu once ideal que tú consideres. Este once ideal es presentado por Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. Estamos cumpliendo 40 años de ser la mejor universidad privada del estado de Guerrero. Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. ¿Cuál es el once ideal de Efraín Di Mayuga? Híjole, de De compañeros, compañeros, rivales, de lo que tú quieras nombrar. híjole, pero ¿me estás hablando de exprofesionales o...? De ex profesionales, de profesionales, es tu once ideal. No, si lo hago de compañeros que tuve a nivel profesional, Adelante, sin duda sería el Conejo Pérez en el arco, ok. Omar Flores de central, junto con el chileno Fuentes, lateral por izquierda Oscar Razo, yo creo porque era muy buen marcador, lateral por derecha me voy a poner yo para no quedarme fuera. Te iba a decir que te puedes colocar, ¿eh? No, nada más para no poderme No, no, fuera, está bien, porque está bien. tuve compañeros que eran buenísimos, pero no, yo creo que el lateral por derecha, Cristian No, Álvarez, y tú. el chileno, me gustaba mucho. ¿Y la media? En medio, sin duda, uno va a ser Cristian el Recodo Valdés, Oh, sí. eh, junto con el Calú Gastelum. Un volante por derecha sería Elias Hernández. Volante por izquierda sería Danieliño. Y arriba sería el Cepillo Peralta junto a Jackson Martínez. ¿Y como entrenador? Híjole, está complicadísima esa. Vamos a poner a Miguel Ángel Brindisi. Ok. Pues bien, amigos, este once ideal de Efraín Di Mayuga, perdón, fue presentado por Universidad Hipócrates. Estamos cumpliendo 40 años de ser la mejor universidad privada del estado de Guerrero. Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. Tenemos otra sección que se llama Tirando a Gol. Esa sección es de preguntas que te voy a hacer sobre nuestra plática, sobre cosas que yo ya sé de Efraín Di Mayuga, pero principalmente de lo que ya platicamos. ¿Habrá alguna que a lo mejor te quieras reservar? Adelante. Esta sección es presentada por Villares, Puerto Rico. Tirando a Gol. ¿Quieres pasar un buen rato agradable, jugar una carambola, ir a pasar, comer un buen snack? ¿Qué es mejor que en Villares, Puerto Rico? ¿Qué significa para ti el fútbol? No, es todo. La verdad es que el fútbol me ha dado lo que nunca imaginé. Entonces, para mí el fútbol lo es todo. ¿Qué le dices a tu papá hoy que después de tantos años que siempre ha estado contigo y que siempre te ha apoyado y de ese niño que decía que iba a jugar en el Estadio Azteca, qué le dices a tu papá? Pues primordialmente que lo amo y que gracias por todo su apoyo, que sin el apoyo de él pues no hubiera sido posible. Es una persona, la mejor persona del mundo y todavía a mi edad me sigue acompañando a todos mis partidos, entonces no puedo pedir más de una persona. ¿A tu mamá? Igual que lo mismo que a mi papá, sin ella no hubiera sido posible, que la amo mucho. Mi mamá un día me dijo las palabras que tengo más tatuadas en el corazón.
después de que debuté en Primera División, me dijo que el orgullo que yo le di no se lo va a quitar nadie hasta el día de su muerte. Entonces no tengo más que palabras de agradecimiento para mi mamá y decirle que la amo, que es todo para mí. A tus dos hijos que nos están viendo, ¿qué le dices? No, es que son mi mayor motivación. Ellos son mi mayor motivación y que siempre que necesiten a papá, papá siempre va a estar con ellos. A la gente que nos está viendo de Copala, ¿qué le dices? Bueno, agradecerles su apoyo, que luchen siempre por los sueños, que ningún sueño es demasiado grande y ningún soñador es demasiado pequeño también. ¿Te arrepientes de algo que hayas hecho en toda tu trayectoria o algo que dijiste, oye, esto lo pude haber hecho y no lo hice? ¿Algo que pudieras cambiar, lo cambiarías? Sí, claro que sí. Creo que muchas veces por la inmadurez tomé malas decisiones, como creo que todos, pero sí creo que tomé malas decisiones, sobre todo deportivamente. Creo que mi carrera pudo haber sido un poquito mejor, pero por malas decisiones personales no se consolidó como debió de consolidarse. Ese va a ser, yo creo que mi mayor arrepentimiento. Si hoy tuvieras la oportunidad de cambiar el deporte o de ayudar en algo en el deporte, ¿qué harías para el deporte, principalmente de aquí de Guerrero? O de Acapulco en particular. Bueno, yo estoy con una escuela de niños del SUSPEC, de la sección 19 de hecho. Se llama sección 19, pero es una escuela abierta al público. No hay costos mensuales, no hay inscripción. ¿Dónde entrenan? Puedes decirlo y invitar. Cuando no está ocupada la Vicente Suárez, entrenamos de martes y jueves de 4 a 6 de la tarde con grandes entrenadores. También está el profe Miguel Asprilla. Sí, un saludo para el buen Miguel. Sí, está Aldo Zacapala, que nos ayuda también, el buen Táchiro. Y bueno, podríamos cambiar muchas cosas, pero yo me enfoco mucho en que los niños, aparte de que quieran ser unos ganadores, que creo que eso es muy importante, que mentalmente siempre quieran aspirar a lo mejor, pero sobre todo me enfoco mucho en que sean muy buenas personas. Yo creo que eso sería lo que quisiera dejar como legado para ellos y para el deporte, no enfocarnos tanto en ganancias personales, sino en dejarles un mejor legado a la juventud. ¿Puedes comentar cuál fue tu mejor gol o el gol que más recuerdes o el que más te marcó? La verdad es que hice pocos goles, le hice uno a Toluca y en un partido en Ciudad Juárez, y le hice otro a Alacranes de Durango en primera. Yo creo que el de Durango, porque fue íbamos 1-0 abajo con un hombre menos, la recuperé, se la quité al central y la definí, empatamos 1-1, yo creo, y aparte era en primera A y con 17, 18 años máximo, entonces yo creo que ese fue el mejor gol que realicé en mi carrera. ¿Tienes alguno, tuviste algún equipo en la infancia en particular o eras fan de algún equipo o seguidor de algún equipo? Sí, claro. Pues le iba al Necaxa. De Manolo Lapuente. Sí. Ratón Zárate. Ya ves que el Necaxa sí. en los 90 marcó una época, entonces sí, al Necaxa. Hoy por hoy le voy a las Chivas. Okay. Soy seguidor de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Me gusta mucho la filosofía y sobre todo me gusta mucho, aunque suene muy trillado, que haya muchos mexicanos. Saber que los mexicanos podemos competir de tú a tú contra quien sea. ¿Cuál crees que sea, no sé si el defecto, el error o qué le falta al guerrerense para triunfar más a nivel profesional? Hablo del fútbol. Es cierto que porque la mayoría dicen, no, es que somos flojos. ¿Al de Guerrero lo consideran así o tú qué ves que le falta? No, sí nos consideran así. Sí, yo también sé que sí, pero ¿por qué o qué Yo pasa? recuerdo que cuando yo llegué a Morelia, un profesor me dijo, ¿de dónde eres? Y le dije, de un pueblo allá por Acapulco. Y me dijo, te vas a las 3 semanas te vas a ir. O sea, esas fueron sus palabras.
nos consideran así. Yo creo que lejos del tema disciplinario, de todo ese tipo de cosas, yo creo que nos hace falta una mentalidad ganadora. Yo creo que hay que prepararnos mentalmente, porque si mentalmente estás apto para la competencia, considero que lo que yo poco o mucho que logré, yo creo que fue porque mentalmente siempre estuve preparado, siempre estuve fuerte mentalmente, porque pasas por muchas circunstancias. Hay días que no quieres ir a entrenar, te lo prometo. O sea, había jugadores que te pegaban, que eran mala leche, y decías, ya no quiero ir a entrenar, pero o sea, yo decía, ¿cómo tengo que ir, güey? O sea, yo sé que puedo con eso y más. Entonces, yo creo que nos hace falta mucha mentalidad ganadora. Eso es lo que nos hace falta. Una mente fuerte, una mente firme y una mente que tenga un objetivo trazado. Nos quedamos muy cortos porque sí, siempre nos quedamos con la frase, es que hay talento, pero es que allá cobran. Eso es mentira. Eso yo te lo puedo decir. Nunca te cobraron, Nunca me cobraron un peso, nunca. Cuando eres bueno te ofrecen, para ellos eres una inversión como jugador. Entonces cuando eres bueno, no hay temas de que te pidan, no, esas cosas. Eso es, supongo que sí va a pasar, pero o que habrá sí, algunos casos. No, es que eso yo no estoy diciendo que no sea así. Sí, pero pues si eres un jugador limitado, o si ven que tus papás tienen mucho dinero y pueden generar algo, probablemente sí. Pero a mí nunca me pasó, nunca lo vi, entonces no creo que sea eso. Pero yo creo que sí pasa por un tema más mental, que debemos de ser un poquito más competitivos. Algo que yo no te haya preguntado, que tú quieras comentar, alguna anécdota, algún saludo, o algo en particular que tú quieras decir. No, nada. La verdad es que me la pasé muy bien. Te agradezco mucho por el tiempo, por la invitación. No soy mucho de dar consejos, no me gusta porque no me considero tampoco una persona ejemplar yo, pero si pudiera despedir la transmisión con algo, sería que luchen por sus sueños, que los sueños están al alcance de el trabajo y la constancia que uno le ponga. Eso sería todo. Pues bien, amigos, esta sección de Tirando a Gol fue presentada por Villares, Puerto Rico. ¿Quieres pasar un rato agradable? Ir a jugar una buena carambola, un rato jugar billar, comer algo de snack, qué mejor que Villares, Puerto Rico. Pues yo, Efraín, de verdad te agradezco que me hayas dado el espacio, que hayas querido platicar para Cosas de la Patada, que sepan que no nada más eres un crack en la cancha o que fuiste un crack. Yo digo que eres porque sigues jugando, gracias, que eres también como persona, que eres alguien honesto, trabajador y que siempre quieres aportar al deporte en Guerrero, en particular al fútbol. Yo quiero mandar saludos a Raúl Zapata, porque hay gente que nos ve y que siempre a Marinac Nava, al buen Yair Jaramillo, que seguro vamos a entrevistarlo próximamente, sí, un crack Jara. A tanta gente que siempre nos ve, que recuerden que aquí en Cosas de la Patada tenemos a puros crack, a gente invitados, a todos los deportistas de cualquier disciplina, son bienvenidos y qué mejor que aquí en Cosas de la Patada. Nos vemos la próxima semana y recuerden, todo crack como Efraín Di Mayuga solamente aquí en Cosas de la Patada.